La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha estado marcada por la violencia y el abuso. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo un aumento significativo en la violencia que las Fuerzas Armadas ejercían, tales como enfrentamientos y letalidad, donde el uso de las armas letales eran usadas en contra de los delincuentes y esto aumentó drásticamente, creando un índice de letalidad que mostraba que las Fuerzas Armadas mataban a más personas de las que eran necesarias. La tortura en las detenciones. Según el INEGI, en 2016, durante las detenciones la violencia física era de un 23%, pero durante este sexenio aumentó a un 78%. Y aunque la violencia ha disminuido con el tiempo, la tortura sigue siendo mayor a la comparación con la de la policía. Y las quejas de los derechos humanos. Durante su sexenio de Calderón, las quejas de la CNDH sobre las detenciones y las torturas, desapariciones y ejecuciones de las Fuerzas Armadas aumentaron, mientras que en el sexenio de Peña Nieto disminuyeron, mostrando posteriormente que entre todas las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional es la que más quejas ha tenido hasta incluso hoy en día, superando en números de quejas a la Sedena. Evidencia comparada, la preocupación por el aumento en los recursos ejercidos por las autoridades militares, así como su creciente participación en actividades civiles en nuestro país, nos obligan a dar seguimiento puntual a estos recursos y actividades. Ante este escenario suele pasarse por alto lo que ocurre en otros países, aun cuando el estudio del caso mexicano puede conducir a la conclusión de que el proceso de militarización es un buen ejemplo en el país donde existen evidencias de la manera en la que la militarización ha ganado terreno en todo el mundo con similitudes notables. Los gastos militares y democracia, en contraste, el aumento en el gasto militar versus el no militar, no parece en sí mejorar los índices de democracia. En otras palabras, el efecto negativo del aumento de los gastos militares sobre la democracia no se revierten, simplemente reduciendo el gasto militar y aumentando el no militar. Es decir, el gasto militar gira en torno alrededor del 0.6% del PIB, uno de los más bajos en Latinoamérica. La transparencia, aunque en México es una democracia formal, los presupuestos militares carecen de mecanismos de fiscalización profundos, sobre todo desde el 2018. La militarización de la seguridad pública. La militarización de las tareas de seguridad pública, entendiendo en este caso como la militarización de la policía, se ha estudiado ampliamente en el caso estadounidense, donde se ha argumentado que esto permite mejorar entrenamiento, disciplina y rendición de cuentas. Sin embargo, los resultados no son los esperados, obtenidos cuando una historia distinta. Aumento en el número de muertes de los enfrentamientos que involucran policías y reducción del involucramiento comunitario de la policía. Un claro ejemplo es que desde el 2006, con la guerra contra el narco, cuando se inició, el ejército y la marina han asumido funciones policiales. En el 2019 se creó la Guardia Nacional, inicialmente con mandos civiles, pero en 2022 se traspasó a la Sedena, consolidando la militarización formal de la seguridad pública. También podemos entender que debido a que los militares entraron a la Guardia Nacional, esto hizo que se aumentaran más muertes que detenciones. Los incidentes políticos de la milicia. El problema de usar a la milicia para contrarrestar a la delincuencia organizada tiene el efecto no intencional de empezar a contrarrestar con militares para atender a otras tareas no relacionadas con las de seguridad. Este fenómeno se observa con claridad en el inventario, donde las funciones transferidas no relacionadas con seguridad pública han sido aumento representativo, 41% en el sexenio de Calderón, 67% en el de Peña Nieto y en lo que va del año un 83% en lo que va de López Obrador. Aquí nada más en el sexenio de López Obrador podemos entender que los deslindó de muchas cosas que tenían que hacer, tareas, y brindándoles funciones ajenas a las que originalmente deben de hacer. Por ejemplo, en la construcción y administración del Tren Maya y aeropuertos, el control de aduanas, puertos, programas sociales y seguridad pública. También se habla de que existen denuncias por una creciente
opacidad en los contratos militares y expansión del poder político e institucional de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que ya cada sexenio utiliza a las Fuerzas Armadas para mejorar o tener un mejor control para que opinen que su sexenio ha sido el mejor y dejar en mal otros sexenios. Y así se va a seguir sucesivamente hasta que haya un buen control. Siguiente hablaremos sobre la parte de la violencia por la estrategia de seguridad militarizada, ya que esta, a pesar de que el gobierno justifica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para reducir la violencia, no hay evidencia clara de que esta estrategia haya funcionado. Además, de hecho, hay varios estudios que demuestran que ha fallado en contener la violencia e incluso ha aumentado y ha agravado en algunos casos, además de representar riesgos para los derechos humanos. Asimismo, pasamos a la parte de las labores de administración pública militarizada. Para esto, además de que las tareas de seguridad, las Fuerzas Armadas ahora también realizan funciones civiles, como lo son la parte de la construcción de obras y gestión de contratos. A ellos se les asignan estas labores por su supuesta eficiencia y disciplina y irrecoptabilidad pero diversas investigaciones han evidenciado corrupción, la opacidad y falta de rendición de cuentas en sus mismos desempeños que han perjudicado a las mismas empresas. Pasamos a un tema más interesante, que es la parte de la corrupción en la parte de la militarización, que en esta, aunque se les considera incorruptibles, varios reportajes han revelado prácticas corruptas dentro de la parte de la Sedena y de la Semar, que